Este lunes comenzaron los alegatos de clausura del caso Bombas y se considera que deberían terminar a fines de esta semana para luego conocer el veredicto. La presentación de pruebas terminó el jueves con la declaración del último testigo de la defensa, el ministro de Interior Rodrigo Ginspeter, con quien conversamos esta mañana aquí en el estudio del Diario de Cooperativa junto a Verónica Franco. ¿Qué tal, ministro? Usted salió acá de un panelista, Rodrigo Ginspeter, en el primer café y se transformó en secretario de Estado. ¿Fue catapultado de aquí o no? ¿Cómo está, Sergio? Hola, Verónica. Hola, ministro. Bueno, pasamos hartos buenos ratos en ese programa, el primer café de la mañana durante la campaña. Veníamos aquí a debatir y a conversar sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso electoral, así que en alguna medida yo siento que efectivamente Cooperativa colaboró con mayor información para los electores en ese proceso y desde luego que yo, no solo yo, sino que muchos chilenos debemos estar agradecidos de eso. ¿Qué tan incómodo se sintió como testigo en el caso Bombas? Mire, no me sentí incómodo porque estaba cumpliendo un deber. Lo que sí, le voy a ser honesto, me resulta inconfortable que un abogado, porque ha sido, para ser honesto, solamente uno, el abogado Román, se sienta con el derecho a decirle al país que me va a citar como testigo por un montaje. Tenga meses para preparar su interrogatorio y la verdad es que no aporta ninguna pregunta ni ningún antecedente que permita acreditar ni someramente ese montaje. Me empieza a preguntar puras trivialidades, que cuál es mi nombre, que cuál es mi cargo, de cuándo soy ministro del Interior. Y eso es inconfortable porque lo que él está imputando es muy grave. Si un ministro del Interior participara en un montaje, yo creo que primero sería un delito. No hay nada, no hay ningún montaje. Este ha sido un juicio que se ha llevado conforme a la ley. Ya en los próximos días se dirá el veredicto y habrá que acatarlo como corresponde. Pero lo relevante, Sergio, Verónica, es que más allá de lo cosas pirotécnicas, no nos olvidemos de lo central. En Chile, desgraciadamente, se colocan bombas. Las bombas han ido aumentando su capacidad destructiva, partieron como bombas de ruido. Ya hay chilenos que han muerto, han quedado gravemente mutilados por las bombas. Tenemos el caso de Mauricio Morales, muerto, Luciano Pitronello, gravemente afectado por una bomba. Y es importante como sociedad que a través de los tribunales se pueda saber quiénes son. Yo no veo por qué tanto alboroto, porque un ministro del Interior, como otros, manifiesta que le importa ese proceso y que le interesa que la justicia haga su trabajo. Ministro, y el hecho de que haya cerca de 5.000 pruebas en total y que la gran mayoría de ellas haya sido desestimadas durante el proceso, ¿qué le provoca a usted? Bueno, me provoca de alguna manera desazón. Yo creo que el juez que revisó las pruebas tuvo un criterio quizás demasiado garantista. ¿Fue un problema de juez y no de pruebas, ministro? Yo confío en la labor del Ministerio Público. Mire, Verónica, más que en la del juez. Es importante tener presente lo siguiente. Cuando esto se produce, no es una decisión, muchos han tratado de decir que es como la decisión de un fiscal, Peña, casi como un acto administrativo que a un fiscal se le ocurrió poner preso a ciertas personas. Esta es una investigación de más de 2 años. El fiscal Peña estuvo más de 2 meses trabajando con un equipo de cerca de 7 u 8 otros fiscales de bastante trayectoria. Le piden en un momento dado a un juez de garantía una orden de detención para formalizar. Ese juez de garantía lee los antecedentes, se convence que hay y da la orden de detención. Cuando se detienen, otro juez de garantía mantiene la prisión preventiva. Luego, otro juez de garantía conoce un recurso y decide mantener la prisión la prisión preventiva. ¿Sí? Y luego, más de cerca de 15 jueces de corte de apelaciones también conocen del juicio y deciden que hay fundamentos para mantener la prisión preventiva. Entonces, yo le digo aquí lo que ha ocurrido. Yo no sé quién tiene más razón, pero obviamente que a ambos lados han habido actuaciones institucionales que permiten, en un caso, confiar que el proceso se estaba llevando con fundamento. Si se aportan tantas pruebas y de alguna manera eso es el trabajo de todo el Ministerio Público y un grupo de fiscales decide aportarlas, yo no puedo creer que hayan sido pruebas enteramente irrelevantes. Ahora también tengo que confiar en el criterio del juez, no me queda otra, porque al final del día uno tiene que aceptar las decisiones de los magistrados. Pero lo que le quiero decir, que es lo que a mí me importa, es que este no ha sido un proceso que se ha llevado con adelante por el capricho de una persona. De repente la sensación
que se ha pretendido instalar es que como que aquí hubo el capricho del ex fiscal Peña, que se le ocurrió, casi por presión mía, formalizar a ciertas personas. Pero eso en nuestro país no sí, es posible ni ocurre. Pero ¿hasta qué punto enturbia toda la intención del gobierno de despejar dudas incógnitas sobre estos actos que son criminales de acuerdo a las características que han tenido, con muerte de personas y mutilación? El hecho de que el fiscal Peña, que instruye el proceso, que forma parte de toda de esta investigación, finalmente termina dejando la fiscalía el día viernes y el día lunes aparece como funcionario del Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que ahí se ha hecho también, de repente somos mezquinos para evaluar a otras personas. El fiscal Peña llevaba 10 años o más de 10 años en el Ministerio Público, terminaba su proceso y no podía repostular a su cargo, o sea, tenía que buscar pega. Pero está bien, se va a Interior, que es parte querellante del caso. Pero es importante, Sergio, es parte querellante con comunidad de intereses. Yo le digo... Ahora, todo esto es opinable, pero yo le digo, claro, sería mucho más complejo que se vaya a trabajar a la empresa que él estaba acusando como fiscal, pretendiendo llevar a la justicia como fiscal. Aquí se va a trabajar varios meses después de que formaliza, y yo le puedo, asegurar por escritura pública que no hubo ningún contacto, si tampoco nos imputen hechos tan burdos, sino nosotros yo no llegué al gobierno para hacerle cera. Esto lo vio el secretario Villa y como 5 o 6 meses después de que el fiscal Peña había formalizado. Pero el punto de fondo es que se va a trabajar a una repartición pública que tenía los mismos intereses de esclarecer estos hechos que tenía el Ministerio Público, no tenía intereses contrapuestos. Ahora, ¿alguien puede hacer un juicio ético? Obviamente que todo eso es opinable, yo no me voy a alarmar si alguien lo hace, en fin, respeto todas las opiniones, pero les pido que tampoco agrandemos hechos que no son esenciales en este proceso. Considerando que el proceso se ensució de alguna manera con el traspaso del fiscal Peña al Ministerio del Interior, ¿no fue un error hacerlo en ese momento? ¿No hubo un error de oportunidad, ministro? Pero mire, Verónica, si como los ministros del Interior tomamos todos los días muchas decisiones. ¿La decisión la tomó usted? Eso es lo que le voy a decir. Esta decisión no la tomé yo. O sea, yo he tratado de no amargarme por las decisiones que tomo. Porque uno tiene que tomar muchas decisiones. Mucho menos me voy a estar amargando por una decisión que además no me correspondió tomar. Lo que sí le quiero decir, no fue un error. Lo que pasa es que... ¿Por qué se va a amargar, pues, ministro? Porque usted me dice si no fue un error. Yo no voy a estar amargándome por decisiones que no tomo, ni siquiera abriendo el espacio para amargarme. Lo que le quiero decir es que se trata de una persona, y yo les pido que no satanicen a las personas. Se trata de una persona que durante más de 10 años trabajó en el Ministerio Público. Todos aplaudíamos, o la mayoría de los ciudadanos, salvo que usted haya tenido una posición distinta, cuando hacía operativos que permitían desbaratar grandes bandas de narcotráfico. Durante 10 años sus resoluciones judiciales fueron confirmadas por los Tribunales Superiores de Justicia. Fue un profesional que actuó entonces conforme a la ley y quiere seguir aportando en el combate al crimen organizado y al gran narcotráfico. Si usted prefiere que estuviera en una casa comercial haciendo cobranzas judiciales, yo le digo, mire, yo prefiero, no estoy diciendo que usted, si alguien prefiere. Sí, claro, pero como me da la sensación por las preguntas que usted me hace, que a lo mejor pudiera tener esa opinión, yo le quiero decir, yo prefiero que esté trabajando en el crimen organizado, el narcotráfico, porque a los chilenos les importa, más que esté haciendo cobranza en una casa comercial. ¿Y cuál es su evaluación del trabajo que ha hecho el fiscal Peña este año? Es una buena evaluación, por ejemplo. El Plan Frontera Norte. Usted sabe que llevábamos más de 60 años, tenemos más de 1.000 kilómetros de frontera con 2 países que en conjunto producen más del 50% de la cocaína en el mundo, Perú y Bolivia. Desgraciadamente son países que no han podido controlar ese flagelo y por lo tanto en nuestro país cada día se ingresa más droga. Él ha desarrollado un programa de trabajo multidisciplinario con las policías, PDI, gobierno regional, equipamiento, que está instalando realmente una frontera muy, muy difícil de evadir para los narcotraficantes. Ese es un caso concreto en lo que está dedicado el fiscal Peña. A mí me parece que está haciendo algo útil por el país. Y les pido de verdad, no lo satanicen, no es bueno darse gustitos para hacer una pregunta interesante a costa del prestigio de una persona. No me parece, y esto lo digo no por usted, Verónica, lo digo porque yo he vivido he vivido los últimos 8 meses teniendo que responder estas mismas preguntas y mi impresión es que ya están un poquito pasadas de agenda.